ya arrancamos. Para pachín. He quedado todo en blanco. No, probablemente ni lo corte. Así va a quedar. Bien, pero bueno, tiramos los dados. Vamos a arrancar. Bien. A ver quién es el afortunado o desafortunado. 18. Sí. Mirá. No, es es mío. Ah, no, Yo. Freddy. El karma ha dicho lo suyo. Le Nuevamente. toca a Fredward. Bueno, Como se mezclaron los dados, me bugueé. sí, mal. Entonces me toca presentar a mí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué horario estés escuchando este podcast. Somos Dados Macumberos, un podcast no serio de rol y de esoterismo. Quien les habla, Freddy. More. Lali. Y Angie. Este sería probablemente nuestro segundo episodio, dependiendo de cuándo decida subirlo y Esto está por verse. de qué número le ponga la miniatura, pero probablemente sea el segundo. Hoy vamos a hablar de algo que vamos a intentar de que suene divertido, ya que nuestros primeros temas resultaron ser bastante turbios. Hoy vamos a hablar de los inicios del rol, no del rol en sí como juego, sino de nuestros... De la historia del rol. En la historia del rol. Baby. No. De nuestros inicios en el rol y en este hermoso pasatiempo que algunos los consideran un estilo de vida, dígase yo. Así que, inicios del rol, nuestros inicios La del experiencia personal de cada uno de cómo nos metimos en este mundo, ¿no? Sería medio la... Ahí también podríamos explicar lo que es los juegos de rol en sí. Podríamos dar una pequeña Por ahí como para que se entienda si hay alguno. Obviamente si están acá es porque saben o quieren saber, quizás. Entonces por ahí está bueno aclarar. Gracias Angie por meterte, así que... Bueno, juegos de rol. Podemos empezar entonces diciendo cómo definimos el rol. ¿Qué es el rol? Una forma de vivir. Pero un estilo de vida. Está interesante eso de que cada uno dé una descripción de qué es el rol. Dale. Cortito o como salga. Me copa. ¿Querés arrancar? O... Bien, dejando en claro la parte que dice es un juego de mesa, que puede ser tanto virtual como de mesa física, como se hacía antes y como se suele hacer ahora gracias a Stranger Things. Claro. Es un juego, es un juego de mesa narrativo, que cuenta con un máster que narra una situación y después un séquito de pendejos con problemas que deciden revolearse cosas en un bar. Bueno, es una muy buena definición. Esa es la primera partida de cualquiera. La más simple. Sí, todos siempre se conocen en una taberna, la mayoría. O sea, creo que en mi mesa era la idea de que se conocieran en una taberna y no me dejaron. O sea, decidieron no hacer lo típico de todas las mesas de rol y decidieron no es que nosotros somos atípicos. En mi mesa se conocieron en la comisaría. Madre, vos ya estabas presa. En mi mesa técnicamente también se conocieron en la comisaría como tal. Y para la mía casi que también. Qué problema en la municipalidad. Éramos municipales ya. Claro, el mío era más en una municipalidad, pero estaban presos. Pero... la mía también se conocieron en la municipalidad. Bueno, no somos típicos para nada. Pero no normalmente nos tan adelante en el futuro. ¿Qué es un juego de rol para vos, More? Es un grupo de amigos que se juntan alrededor de una mesa a mandarse todas las cagadas posibles mientras el máster sufre porque se fueron de la historia. Bueno, sí. Muy buena. Sucede tan literal que duele. Pero bueno, yo por lo menos siempre que alguien ajeno, que no sabe nada, por ejemplo mi familia o algo así, me preguntan qué es el rol, lo primero que siempre digo es lo que juegan en Stranger Things, porque eso facilitó mucho para la gente que vio la serie de juegan tipo a tirar dados y pasan cosas. Y después otra cosa que siempre digo para explicarlo mejor, porque en Stranger Things lo muestran que 10 minutos y muy por arriba, y es la versión 3.5. claro, yo siempre digo que es una persona que cuenta una historia y una cantidad X de jugadores que interpretan personajes en plan, y ahí me dicen que tipo actúan. No, depende de la manija. Depende de la manija, pero cada uno vive una historia con un personaje particular, inventa una historia, inventa la historia de ese personaje y lo interpreta, y el máster guía la historia de esos personajes. Sería medio la onda del juego.
Sí, yo lo tengo de esa manera. Obviamente hay un montón de juegos de rol y con dinámicas distintas y con técnicas distintas de cómo manejar el tema de las tiradas, que bueno, en D&D se usa el dado 20 para casi todo, pero vas a la llamada de Cthulhu y por ahí usas los dados de 10 y de 100. Pero bueno, los dados suelen definir... Claro, suelen definir el destino, tipo lo que pasa en la vida real, de si te sale algo o no, lo decide los dados. Las decisiones las decide un jugador, pero los dados definen si sale o no. Si sale bien o sale mal, o si directamente sale o no. ¿Qué tan mal sale? ¿Qué tan mal sale? O qué tan bien. Pero sí, yo creo que por ese lado, de que es más que nada armar vida. Ya que la vida no me alcanza. Claro, yo creo que es crear una historia como si estuvieras escribiendo un libro o como si estuvieras contando una historia random y ir creándola a partir de lo que los personajes van sintiendo y... Sí, lo que vas decidiendo como jugador, porque después de todo influís dentro de la historia. Sí, yo creo que todos los personajes que puede armar una persona tienen un poco de sí mismo, entonces como que siempre va por el mismo. A nosotros nos pasa que por ahí tenemos cada uno una mesa y jugamos todos en las mesas del resto, nos damos cuenta de que nuestros personajes en sí tienen parecidos, porque los armamos cada uno mismo, por ahí son re distintos en personalidad, pero tienen cosas parecidas. Entonces espero que ningún psicólogo o psicopedagogo esté escuchando esto. Sí, esa es otra que quiero decir, algo que quiero decir. Los juegos de rol también sirven para que un jugador, o un máster incluso, volque todos sus traumas de la infancia o de la vida en la historia y en sus personajes. O sea, es como una terapia, es como mostrar que, o sea, y vos decís, no, esto no es un trauma, pero se te murió tu madre, ¿a vos no se te murió tu madre también? Tipo, sí, puede ser. Puede ser que se le murió. Sí, creo que de no ser por el rol yo estaría preso o desaparecido, pero sí, creo que uno vuelca todos sus problemas, sus mambos y su estrés en un goblin. Claro. Esa la vamos a contar. Hay una anécdota con goblins que vamos a contar. Definitivamente todos arrancamos tirando nuestras mierdas en un goblin o en un personaje que claramente no se puede defender, que termina matándonos o derrotándonos, pero bueno, eso es para más adelante. Bueno, otra cosa que tiene el rol de buena es que cada grupo de rol es diferente. Se puede jugar de muchas maneras porque cada grupo en general tiene maneras distintas de jugarse. Cada uno puede jugar como se le cante el orto, literalmente. Sí, es muy versátil. Es muy versátil porque se puede adaptar tanto la mecánica del juego como la historia en sí y como el grupo, porque si es un grupo, nosotros somos un grupo de rol que roleamos mucho, o sea, interpretamos mucho nuestros personajes. Hay otros grupos que es mucho más pelea, batalla, tipo, y esa onda, que es como lo más normalizado que se ve en Stranger Things, por ejemplo. El rol es pelea, tipo, todo el tiempo. Sí, porque muchos confunden aventura con pelea, y en realidad aventura puede ser un montón de cosas, o sea. Sí, nosotros jugamos mucho al desarrollo de personajes, por ahí, más narrativo, siento yo. Pero bueno, va en cada grupo y en el gusto de cada uno, entonces la variedad... También depende del mundo, el mundo que hayas creado o el máster, qué se da, qué no, con el tema de ese. Pero sí, nosotros somos más de jugar D&D, en Dungeons and Dragons, que es como el sistema que agarramos. Yo arranqué con ese, no sé el resto, pero el primer juego de rol que jugué fue Dungeons and Dragons. Bien, usamos eso como punto de partida para lo que vamos a hablar ahora, que más allá de que todos somos jugadores y todos somos máster de nuestras propias campañas, cada rol o cada cuenta con un sistema, cuenta con su serie de manuales, sus reglas, sus formas de elaborarlo. Cada máster las termina transgiversando como quiere, siempre. Es la idea. Pero arranquemos con los inicios. ¿Cuál fue nuestra primer partida, nuestro primer personaje, nuestro primer... Bien. Sí, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo nos metimos en este mundo hermoso en el que ahora utilizamos tan seguido? Escapatoria. ¿Querés arrancar, Freddy? Claro, arranco yo. Me hago la misma pregunta a mí mismo. A diferencia de algunos que conocen por primera vez Dungeons and Dragons o D&D, para decirlo más cómodo, en Stranger Things, yo creo que la primera vez que vi algo de esto no fue en esta serie, sino que fue en el laboratorio de Dexter, en Cartoon Network, en este capítulo que juegan es verdad. D&D, siendo muy pendejo,
y eso siempre me quedó. Y bueno, y conocí a gente que jugaba hasta que a los 20 arranqué la primera partida. Arranqué no en D&D, sino en Pathfinder, que es otro sistema también de juego. Conocido, parecido a D&D, pero mucho más complejo en cuanto a reglas. Sí, tiene un montonazo de reglas más que actualmente me parecen muy al pedo, pero bueno. Sí. Está bueno igual para probar cosas distintas. No para arrancar, creo que no es mucho más difícil Pathfinder. Me tocó, mi primer personaje me tocó uno descargado de Pinterest, era un samurái pedorro desbalanceado. Armado correctamente, pero en rol el armado correctamente no sé si sirve, porque es como correcto. Claro. Uno no quiere ser correcto, porque para ser correcto tiene que vivir correctamente. Yo quería estar re loco, matar gente y todo. Y no podía. Y este vago era bueno. A mí no me servía. Era legal bueno y no me servía. Además era un samurái común. Y es como sí, tenía más vida, tenía más armadura, me la rebancaba. Pero estaba rodeado de caster, entonces yo tenía que ir corriendo como un pelotudo con mi espadita. Era el tanque de la pero parte. estaban todos disparando 40 kilómetros atrás mío. Y yo ahí en medio de las flechas, ligando las trompadas, claro. Yo era como en las películas que está el vago ahí en medio del campo de la batalla y se viene la lluvia de flechas como diciendo... Tipo Jon Snow. Me van a matar mis aliados. Claro, me van a matar mis compañeros que encima tiraban para la mierda y casi todo el daño que recibí en esa mesa fue de mis amigos que la pifiaron. Era un one shot, o sea, one shot para el que no lo sabe es la mesa de una partida o una mesa y no tenía historia. Era como, sí, nos pusieron ahí en un bar, nos conocimos y fuimos a una misión random. Hagan lo que quieran. Y es como, bien... Sí, bien básico. Básico. No había historia, nada, era, vamos a hacer esto y punto. Son aventureros, van a hacer una misión. La típica. Sí. No me gustó tanto, la verdad, porque era como muy cuadrado. Sí, muy simple. Era muy a lo técnica, digamos. Y el máster estaba con unas fotocopias de lo que era el manual y las leía. Claro. Entonces, lo que yo estaba buscando, que era este juego de fantasía, era como estar en la escuela viendo a la profesora leer el PDF. Claro. Sí. El PowerPoint. Muy estructurado, digamos. Sí, y eso no fue lo mío. Por suerte, la segunda experiencia, que fue con el mismo máster años después, ya nada con que más ver. Cancha. Con más cancha, todos. Fue o de 2001, Odisea en el 2001. Que sí. es una aventura corta donde tenías que escapar de la pobreza en el corralito situado en Argentina. Hermoso. Y tenías que detener a De la Rúa, que se te estaba escapando en el helicóptero. Hermoso. Esa era la misión. Y bueno, arrancabas bien en el conurbano y teníamos que llegar a la Rosada. Y ya era más de tu onda eso. Y ya era más caos. Más caos. Sí, caótico completo. Caos. Sí. Y ya sabiendo con qué te vas a encontrar también. Sí, pues ya lo habíamos vivido armás, todo. Claro. Pero, pero fuera de eso digo, con el tema rol, ya sabiendo con qué te vas a encontrar y cómo es la modalidad de juego, ya podés ir con una idea de decir, bueno, yo quiero que mi personaje haya vivido esto para poder actuar de esta manera. Tipo, claro. Ya no pensás por ahí diferente después de un primer acercamiento al. Claro, después de eso, si ya entré en lo que es D&D, siempre en quinta, que es uno de estos sistemas, más enfocado en lo medieval, y después ya empecé a crecer como jugador, que me descontrolé. Se fue todo de las manos. Conocí esta adicción que no planeo dejar jamás, aunque puedo dejarlo, lo juro. Sí puedo. Se puede. Pero bueno, así arranqué en el rol. Bien. Murray. Se estira. Puedo seguir hablando, si nada, ya te quédate tranquilo que ahora vamos a seguir. Las cosas que tenemos para contar. Bueno, yo a diferencia de Freddy sí lo conocí por Stranger Things y porque un amigo con el que juego LOL, sí, yo también soy lolera. Ay no, qué vergüenza. Eres una friki. Eres friki al 100%. Eres una nerd. Me dijo que iba a masterear mi primer máster, que ahora ya no juega con nosotros, y que estaban buscando jugadores y que a mí me iba a gustar por cómo soy yo, de que me gusta escribir y el actuar y todo. Y yo le dije, bueno, me miré también lo de Stranger Things y dije, bueno, sí, lo voy a probar.
Y arranqué con un mundo creado por el máster, basado en D&D, pero que se llamaba Air Island. Y creado por él. Creado por él mismo. Sí, una forma de juego, digamos, creada por esa persona. Por el máster, sí. Y nada, me creé mi primer personaje que se llamaba Darkness, le metí todo un trauma, pobre loca, que no se acordaba, ella era como, tiene trauma pero no se acuerda. Es la típica también de el amnesia. Sí. Y nada, arranqué a jugar y me interesó bastante. De hecho, me acuerdo que en mi primera mesa me había dicho como que la había sorprendido porque yo nunca había roleado y armé un dramón los primeros 10 minutos. Viviéndola siempre. Obvio. Y ya después de eso, seguimos jugando esa mesa hasta que un día que yo estaba trasnochando dibujando, me llamó me dijo que estaba roleando aparte, que estaba haciendo otra mesa y que le faltaba un jugador y que si quería yo interpretar el personaje de ese jugador. Yo le dije que sí, que me dijera cómo actuaba y cómo era. Y me mandé, o sea, porque yo soy así, me mando a la caverna. Cuestión que los conocí a Freddy y a Angie, que eran los que estaban jugando. Y a mí me tocó de hacer un enano que andaba horny todo el tiempo. Entonces yo andaba chamullándome a todos los personajes habidos y por haber, pero con una actitud que yo no suelo tener, pero que el personaje sí, y que al parecer lo hice bien. Lo hizo mejor que el jugador original. Hermoso. Y la contratamos. Entonces ahí me dijeron, che, sumate a la mesa. Y ahí creé a mi segundo personaje, que es Tierns, que es el paladín de la conquista. Que yo quería que sea villano y no me dejaron. Ese era el verdadero trasfondo de Tierns. Terminó siendo esclava porque era negra. Me sirve el dato igual. Era como, no. ¿Estás diciendo que D&D es racista? No, para nada. Polémico. No toquemos temas polémicos de la comunidad. Pero se sabe. No, estábamos viviendo en un mundo en el que era racista y esclavizador dentro del... Era un mundo racista el que estaba creado, digamos, en la historia, sí. Estaba y la parte trataba de liberar la esclavitud. Justamente nosotros éramos los que iban a liberar al mundo de la esclavitud y todo. ¿Eso era nuestro cometido posta? Sí. Nunca me enteré. ¿Cuándo te enteras del cometido real de la mesa? Ay, no sé. Estaba muy ocupado haciendo drama y convirtiéndose en águila. Mal, es verdad. Pero historia para otro día. Rechazado. Hermoso pute ese de cuando se convirtió en águila y salió volando y no lo vimos durante ¿cuánto? ¿10 años? Como, no, eran unos meses, pero no, como un año parecían años, claro. Como un año. Bueno, terrible. Cuestión que arranqué así, digamos. Me mandé a la caverna, salió bien y acá estamos. Está muy bien, bueno, bien. Muy bien. Buen inicio. Sí. Buen inicio porque tenías cancha para rolear, digamos. Era tu destino, era lo tuyo. Era lo tuyo. Es lo mío, mami, encontré mi cometido. Jugar rol. Ay, no. Rol, sí. No, porque como a mí me gusta dibujar, me gusta escribir y me gusta desarrollar historias, fue como me dijeron así. Y después está la mesa de Sol, que me dijo, che, se puede rolear escrito también. Y ahí empezó Y ahí conociste otro mundo. Otro mundo que era el rol escrito, que si bien yo tenía un poco de cancha porque estaba en Amino hay mucho rol escrito dando vueltas. Sin saber qué es rol escrito, básicamente. Sin saber qué es rol escrito, pero tiene como otras bases, vamos a decirle, porque tenés que escribir con líneas y eso nunca lo entendí. Yo mandaba párrafos y me puteaban. Entonces nada, ahí también me introduje al mundo del rol escrito y arranqué a desbarrancar para todos lados. Y ahí More dejó de ser la inocente More. No, y empecé a crear caos temporales. Y continúas haciéndolo. Sí, hasta el día de hoy. ¿Lali? Y sigo yo. Yo antes de arrancar a jugar, no tenía ni puta idea de qué era el rol. Así, o sea, era totalmente ignorante. Pero porque yo nunca tuve amigos muy frikis. En general, o sea, mis grupos de amigos anteriores, bueno, ustedes ya saben. No, pero me re aburrido. Era muy normie, vamos a decir. O sea, no hacíamos cosas frikis. Yo era la más friki de todas y ahora en este grupo creo que soy la menos friki de todas. ¡Ey! Pero más friki. Son todos muy friki y yo soy la menos friki. No significa que no seas friki. Ojo, soy friki, pero no tanto.
Lo tomo, pero me ofende muchísimo. Los bardeaba. Pero bueno, nunca había tenido así acercamientos de como tal, o sea, sabía de la existencia, pero no sabía que se hacía en Argentina. Yo pensé que eran cosas que se hacían en otros países. Me pasó lo mismo, sí. Bueno, pero no, yo además vengo de un pueblo en el que eso no era normal, o sea, era como raro, tipo, lo máximo que había así friki en Necochea era las convenciones, o al menos que en mi conocimiento. Y en las convenciones estaba lleno de otaku sucios, así era lo que se decía. Señora, pero ¿De qué pueblo viene, señora? Era lo que a mí me decían. Era lo que a mí me decían, no, pero yo no creía eso, pero no tenía ningún amigo que esté metido en algo friki además de yo. O sea, era la única persona que conocía. Y después sí sabía de gente de Buenos Aires, pero no tenía experiencia. Cuestión que cuando me vine a Tandil, que yo estaba con Tavo, que Tavo sí estaba más metido por ahí, sin ser friki, porque él por ahí se metía, pero porque él es muy social y se mete en todos lados, él iba a jugar rol. Y ahí sabía yo que él iba a jugar rol. Hasta ahí, eso era todo lo que yo sabía, que él iba a jugar rol. ¿Qué es lo que hacía? No tenía idea. Y un día, máster que cuentan acá los chicos, bueno, Freddy no es el de Freddy, era otro, pero el que cuenta More, con el que se conocieron ellos, hizo una mesa y unió gente que sabía jugar y gente que no tenía ni puta idea que era el rol, como yo. Sí. Y dijo, vengan que les voy a enseñar a jugar y prueban. Yo no iba a ir, porque yo además de no saber ni nada del tema, soy bastante antisocial cuando quiero, me cuesta conocer gente y fue como, no. Tavo me dijo, dale, vamos. Dije, bueno, voy. Fui, me tiraron un libro en la cara y me dijeron, créate un personaje. Y yo, ¿qué? Un manual de 500 hojas para leer. Y me quedé como que... En nuestra defensa no tiene 500 hojas, tiene 300 y algo. Pero vamos a aclarar. Dije, ¿qué? Claro, sí, fue como mucha info de golpe. Después se sentaron alguien conmigo y me dijo, no, bueno, esto es así, tenés que elegir una raza, una clase, papá. Y yo como no quiero leer tanto, porque vamos a estar 10 horas hasta que yo me lea todo para elegir qué, porque para como me cuesta mucho elegir cosas, fue como, bueno, ¿qué hago? Me dijo, bueno, ándate a lo simple. Y que me hizo ser un enano bárbaro. Que no tienen nada de simple. Pero bueno, digamos que para alguien que juega un rol más convencional, vamos a decirlo, es como la clase... Que menos quilombos tiene. Que es más fácil de manejar. A nivel técnica. ¿Con Borgo probablemente estaba con un enano también? Era la nana. Era la enana. Era Amber. Ah, cierto, Amber, me he olvidado. Claro. Amber. Entonces, bueno, yo como que no me sentía muy identificada porque hasta que no estaba muy metida en el mundo friki, como que ser un enano no era lo mío, pero bueno, nada, yo quería aprender a jugar primero y después de última me creé otro personaje, que fue lo que hice. Me creé una enana bárbara con trasfondo fronteriza, me acuerdo. Re random. R, tipo, literal, básico. Tipo. Sí, bien básico. Arranqué muy básico, que ahí fue donde conocí a Freddy y Angie, que ellos estaban como las personas que sí sabían jugar rol, entre la gente que no sabíamos. Pero no nos conocíamos. Creo que esa vez, esa primer mesa, me acuerdo que éramos como, no sé, una locura de 15 personas. Sí, 10. Entre 10 y 15. Sacando al máster que era 11, tipo. Sí. Éramos muchos, así que fue medio un quilombo. Obviamente arrancamos de la manera típica en una taberna revoleándonos sillas, que fue cuando yo conseguí el collar que cada vez que me lo ponía y me lo sacaba se revoleaba la silla y le pegaba a uno de los jugadores. Y se murió un jugador en los primeros 15 minutos de sí, fue bien caótica para hacer una primera mesa, pero me divirtió. Y de ahí, medio que el grupo, bueno, como éramos tantos, nos dividimos de a grupitos más chiquitos, que ahí fue donde yo quedé en el grupo con Angie y Freddy, y Sol. Éramos nosotros 4, ¿no? Sí. No me acuerdo si había alguien más en el grupo, pero me parece que no fue nunca, entonces nada. Después mi hermano se sumó también. Bueno, sí. Bueno, y ahí arrancamos a jugar. Después cuando empecé a conocer más el juego, me empecé a cebar, porque para colmo manija siempre, y ahí sí empecé a leer y dije, no, yo no quiero un enano, yo quiero ser un elfo del bosque, druida, tipo, denme magia. Y bueno, y ahí empecé a leer y bueno, y me recontraremetí. Y de ahí no salí. Y desde ese tiempo juego rol todos los sábados. Y ahora tengo un plano, decir. Y ahora tengo 2 planos. ¿Verdad? Sí, bueno, mi primera experiencia de rol fue en realidad por un compañero de karate que tenía, que era un amigo, o sea, lo conocí en karate y el chabón era muy friki, tipo, le gustaba mucho el Señor de los Anillos, jugaba mucho videojuegos y jugaba juegos de rol. De hecho, con mi profesor de karate también, alguna vez. Son todos jóvenes, o sea, son un poco más grandes que... Deben tener
tu edad, Freddy, más o menos. Uh-huh. Pero en ese momento, yo tenía, ¿qué? 16 años por ahí. Me volvió a decir viejo. No. Pero bueno, eran más grandes que yo. Pero bueno, nos dice a mí y a mis amigos que como con él nos llevábamos bien y eso, nos conocíamos de karate, che, ¿quieren jugar esto? Y yo sabía un poco de rol por haberlo visto en algún lado, yo en ese momento veía mucho anime, pero por ahí en algún anime lo menciona, qué sé yo, puede llegar a ser. La verdad es que sabía del tema, nunca había jugado. Dije, bueno, ok, nos juntamos con mis amigos y el máster, nos armó una partida muy buena que me copó mucho, o sea, jugamos 2 veces nomás. Yo era creo que un semielfo y ahí empezó mi liga de semielfos, que siempre soy semielfo. Era un semielfo, habíamos armado, o sea, eran personajes que él había creado ya de por sí para facilitarnos, o sea, los stats ya los tenía, la raza y la clase lo tenía, nosotros le poníamos el nombre y el trasfondo. Entonces, claro, con mi amiga ahí en el momento, mejor amiga de ese momento, dijimos, el tuyo es elfo, el mío es semielfo, seamos hermanas, seamos medio hermanas, y nada, nos armamos todas ahí en el mismo momento. Fue, creo que la campaña que más fácil armamos trasfondo así entre todos, como de que en el momento nos pusimos a hacer el trasfondo 15 minutos antes de arrancar, y nada, y quedó re piola, y nos remetimos en los personajes, los cuales estaba re bueno. También había quizás un poco más de, o sea, éramos muy de meternos mucho en el personaje, era como que estábamos en esa edad en la que tipo todos nos recopábamos con los animes, con las series y esas cosas, con los libros, entonces como bueno, nos copamos en esa. Nada, básico, creo que habíamos ido, o sea, se juntó la party, no me acuerdo dónde, porque en esa no me acuerdo, hicimos, pasaba algo, estábamos como en una aldea, nos conocíamos entre todos porque creo que íbamos a hacer una especie de trabajo o misión y aparecía como una sombra negra en el cielo, como una tormenta, qué sé yo, y nos metíamos en una cueva y ahí como que, o sea, obviamente pasaron cosas de por medio, pero roleando y eso. Y después como que, bueno, como que terminó ahí y nunca más la seguimos, por temas de que no podíamos coordinar o porque el máster no podía, bueno, y la dejamos ahí. Cosas que pasan en una mesa de rol. Jugamos 2 o 3 veces, la verdad que me quedé con mucha intriga de qué era lo que tenía planeado él, porque se notaba que había planeado muy bien lo que iba a pasar. Por ahí era una mesa corta, pero, o sea, por ahí no era más bien planeada, no era más de un mes, pero estaba muy bien planeada y muy buen máster, o sea, yo agradezco porque es lo que me metió en querer jugar. Y después, muchos años después, como 2 o 3 años después, agarré de vuelta con este máster, que es el que mencionaba More y Lali, que era amigo mío de secundario, así que bueno, me dijo, mira, me dice, ¿alguna vez jugaste? Y le digo, sí jugué, pero hace mucho y no me leí nunca, o sea, porque a mí me crearon el personaje, yo no tuve que ponerme a hacer con el manual, qué sé yo. Me dice, bueno, mira, voy a armar una party, juguemos con vos, con otras 2 personas más, listo. Era un amigo y mi hermano. Ok, somos 3, listo, adentro. Me dice, tomá, me pasó el PDF del manual del jugador, le dice, léelo, armate el personaje. Entonces yo agarré, dije, bueno, me voy a leer, y vi que era re largo, y fue como, bueno, ok. Me puse a leer todas las razas y eso, porque yo quería crearme un buen personaje. Me leí, chicos, el manual entero en una tarde. Me puse a escribir un trasfondo de 20 páginas para mi personaje, que se llamaba Daenerys. No, para nada me lo choreé. No, claro que no. Y nada, y le di, y claro, yo le caí al chabón como, bueno, mirá, me leí el coso, qué sé yo, tomá, acá tenés mi hoja de personaje, le saqué fotos, todo, ya la armé, qué sé yo, tomá, acá está el trasfondo. Y el chabón me dijo como, pará, ¿hiciste un trasfondo de 20 páginas? Yo tipo, ¿sí? ¿Qué está mal? No, está re bien, me dice. Claro, yo para mí era normal, onda, yo me quiero armar un personaje bien, tipo... Con una historia y saber cómo rodearlo. Una historia de la puta madre, de qué era lo que... Tenía traumas de la familia y que el padre había muerto y que esto y que conocía, bueno, que tenía dragones, bueno, nada, toda una... Daenerys. Sí, era Daenerys. Estaba recién en ese momento, yo había empezado a ver Game of Thrones así como... Y me había viciado con Game of Thrones, así que armé el personaje. Pero nada, me armé un personaje de la puta madre y le sorprendió. Y a mí me sorprendió que le sorprendiera, pues como no es así. Tipo, yo pensé que había hecho algo mal. Era no está bien.
pero Todos no lo suelen hacer. hacerlo así. Claro, es lo ideal. Y sí. yo, tipo, ya de entrada arranqué como, me leí el manual entero y llegó un punto que me pasó con este máster de que yo me sabía más las reglas que él. Las tenía más frescas. Las tenía más frescas, qué sé yo. Igual él no había leído nunca entero, así como tal. Claro. Sí por encima, para poder ser máster y demás. Pero bueno, nada, empecé a jugar una party así muy larga con mi amigo y con mi hermano. El problema es que éramos 3 y si uno faltaba éramos 2 y una vez me pasó de ir sola, entonces fue como, viste, jugar con una sola persona es como medio, o sea, se puede y está buena la experiencia para conocerlo, pero a mí no me gusta. A mí me gusta, aparte mi personaje era muy introvertido. O sea, ese es el personaje y cuando... no tenés para interactuar más que con los claro, NPC, no es lo mismo. Y habíamos arrancado al principio solamente 2 personas. Y cuando nos conocimos, el personaje de mi amigo quiso, bueno, hacer cosas turbias con mi personaje. O sea, por un problema de que hubo como unas haditas mágicas que nos tiraron su polvo y nos enloquecieron, nos hicieron alucinar. Linda, para arrancarla. No, quiso, o sea, primero quiso tener relaciones con mi personaje, después me quiso matar y después se quiso casar conmigo. Nadie entiende, en ese orden. Y nadie entiende... Es el juego de Fuck, Marry, Kill. Claro, literal. Entonces fue como todo en una secuencia de 5 minutos dentro del rol. Fue como, bueno. Y esas fueron mis primeras experiencias. Y fue como, bueno, me gustaba mucho a mí, pero sentía como que me faltaba alguien que me siguiera la batuta, digamos, porque mi personaje era... Claro, mi personaje yo lo había armado como un personaje muy introvertido y muy serio. O sea, era tampoco que iba a ir a la... Nada, era caótico, pero era en una situación normal de conocer a alguien, era muy... Claro, muy cerrado. Muy de tipo, te hablo así nomás. Pero nada, y de ahí empecé a jugar más con este mismo máster. Ahí es cuando fui a la... Esa fue la primera que hice con él. Y después, tiempo después, él dijo, che, voy a arrancar esta con amigos conocidos míos. Sumate. Bueno, ok, porque necesito a alguien que sepa para enseñarle al resto. Bueno, ok, me metí. Y ahí entramos y conocí a Freddy, a Lali y a Sol y al resto. Con More y ahí ya. Claro. El resto es historia. Para dejar en claro esta noche que dicen, esta juntada que éramos como 15 personas, sí. A mí me llama, me contacta, me sale, pero me empieza a hablar, cursamos juntos la facultad y simplemente me empezó a hablar no solo porque cursábamos la misma materia, sino porque yo tenía una remera con un dado gigante en el pecho pintado y dijo, este muchacho juega rol y me dijo, che, ¿te venís a una noche rolera? Y yo, obvio. Y de repente éramos 15 personas y en un quincho. Y ese fue el que el personaje de Sol tenía tiradas para ver si no... Sí, si te volteaba o no. Si te volteaba o no. Sí, era polémico. Igual eso fue algo del máster. Porque no fue algo de que... Pero porque era mitad dragón y los dragones tienen ese instinto. Es mentira igual. Bueno, pero bueno. Era para generar drama. Bueno, sí. Hemos jugado... muchas cosas. Hemos jugado muchas parties con este mismo máster, que es el que nos metió, o nos unió, digamos, que nosotros, que nos juntó en distintas cosas y después terminamos todos jugando juntos y de ahí salió mi mesa, salió la de Freddy, salió la de Lali, la de More y demás. Entonces, ahí fue como arrancamos con este grupo que tenemos. El iniciador del grupo. Sí, claro, yo creo que lo que más nos unió así fue que estamos todos en una party, o sea, como que coincidimos justo todos en una party de él y de la nada dijimos, vamos a hacer una semana entera jugando rol. Todos los días. La semana rolera. Desde la mañana hasta la madrugada del otro día, o sea, dormíamos, yo me acuerdo que volví a mi casa a dormir porque había algunos que se quedaron a dormir en la casa del chico pero... Pero pongamos contexto, porque antes de la semana rolera estuvo el campamento rolero. También. Campamento de Halloween hicimos. Claro, bueno, pero es verdad, hicimos campamento de Halloween medio esotérico también. El año anterior porque eso fue en pandemia, antes. Claro. Hicimos un campamento en el que nos disfrazábamos todos bien friki, fuimos a un campamento todos disfrazados, ahí medio que nos conocimos un poco más, o sea, más personalmente por ahí, no tanto solo jugar rol. Amore todavía no la conocíamos. Que ahí Amore todavía no la conocíamos, que hicimos ese campamento,
bla, bla, bla. Y de ese campamento, tiempo después, cuando hubo así de vuelta un fin de largo, o vacaciones, no me acuerdo qué fue, o que todos teníamos como un tiempo libre, no me acuerdo qué fue. Si no fue en Semana Santa, no, fue en vacaciones de verano. Cuando arrancaron las vacaciones, que el máster tenía la casa sola, básicamente, entonces fue como en diciembre, saliendo de pandemia, 2020. Y ahí ya estábamos jugando a full todos juntos y estábamos muy manijas. Sí. Estaba por llegar el final de la campaña. Arco. Entonces, del arco de la campaña, sí. Y fue como, che, y si hacemos un fin de largo / semana rolera, y roleamos todos los días, y fue como todos podíamos, justo los astros se alinearon para que podamos jugar todos. Y ahí sí. No pasa nunca eso. Que ahí nunca más. No, nunca más lo volvimos a hacer así tan extremo. Lo hemos querido hacer, pero no. Pero bueno, sí que tuvimos días intensos de Yo me acuerdo que dormía 2 horas y me volvía a la casa del chabón. Y volvíamos cada uno a bañarse a su casa. Y volvíamos, comíamos juntos y que empezamos a hacer esa de, bueno, si escabiamos, roleamos los personajes de escabio como si esto estuviera pasando posta, y el último día nos disfrazamos todos para... Claro, que a mí me dejaron ir el último día. Claro, que vos no estabas, es verdad. Claro, para cuando vos llegaste ya estábamos rotísimos todos, ya no sabíamos. Sí, ya no sabíamos que vivíamos nada. Pero bueno, fue una experiencia que quiso tener el máster de como intensificar más los personajes y todo. Me acuerdo que medio eso fue lo que trató de hacer fue también. Fue pesado igual, o sea, yo lo haría de vuelta igual. No, pero pesado en el buen sentido, porque yo me acuerdo que con mi personaje me reconvenené, es como... Sí, y de ahí, de esos personajes, creo que, o sea, por lo menos el mío fue uno de los más importantes que me lanzaron a otros personajes más. Bueno, a mí lo que me pasó con ese personaje es que otra vez era una enana guerrera en este caso, porque otra vez el máster me metió en ese personaje, pero bueno... pero sí fue Julie Thunderforce. Sí, la Julie. Pero sí que nos unimos mucho como grupo, como que ahí en ese sentido, y siento que además nos unimos también como el más en lo personal, como que nos conocimos un poco más, claro, como que nos volvimos amigos, que después de eso fue que hicimos la primera plaza, claro. Fue la primera juntada a escabiar. Y bueno, pero que Murray y ahí no me pudo asistir, que yo no pude asistir. Ahí me chamulló. Y ahí nos unimos como grupo. Y ahí, cuando nos pusimos tan escabio, fue como ya está, el cierre. El cierre Pero sí nos unimos, no solo como grupo, como amigos, sino que nos unimos un montón con nuestros personajes. Como personajes también, creo que sí, todos. Pasaron de ser personajes de un juego de mesa a parte fuerte de nosotros. Sí, en mi caso, por ejemplo, el personaje de esa mesa fue el que inspiró a la familia y al clan y al apellido que están en mi mesa ahora como máster, o sea, fue como el que están en mi mesa también como el iniciador de como tu mesa, el claro. iniciador de mi mesa y yo como máster. Sí. Pero de todo lo que dijiste, quería preguntarles, bueno, obviamente todo es, si tuvieses que elegir un personaje de todos los que has creado, me tiro del dique, claro, elegir. ¿Cuál es tu personaje? Porque iba a decir, bueno, ¿cuál sería tu personaje predilecto? Pero más o menos sabemos que voy a hacer un punto ahí y quiero también preguntar para después de responder esta pregunta, ¿cuál es el personaje que más le ha gustado de todas las mesas que han jugado? O sea, que estemos todos, ¿no? Que conozcamos. Puede ser el personaje de alguien, puede ser un NPC del máster, puede ser el personaje que más le gustó en general. En general, no propio, digamos. No propio en general. Propio. Puede ser de alguien más o bien. un NPC. Ok. Pero bueno. Bien. Yo la tengo re clara mi respuesta. De mi personaje. Pero tiene una razón de ser. Para mí, mi personaje de rol es Selene, que es mi personaje de la mesa de Angie. ¿Por qué? Pero porque Selene fue mi primer personaje que yo creé como ya conociendo el juego, ya conociendo el sistema, ya sabiendo cómo armar un personaje, y el primero en el que yo me senté y dije, voy a hacer un trasfondo. Bien. Y lo hice siendo reconsciente, busqué... Una mantequita el personaje. Bueno, y que busqué bien, que me leí bien el manual para hacerlo, que todo. O sea, como que fue el personaje que más craneé y que más le puse de mí, siento yo. O sea, como que con el que más me interpelé. Tipo, yo me metí en ese personaje. Fue el primero en el que me metí tanto. Y después, on roll, tipo, roleando, pude desarrollarlo como yo esperaba. Después vamos a tener anécdotas de Selene. Y del yo creo que siento anécdotas de cada personaje es para un capítulo cada uno. Sí, siento que Selene fue como el personaje que más desarrollo tuvo de los que he tenido en la mesa, pero de desarrollo porque piensen que Selene, para dar contexto a los oyentes, era una piba huérfana que no tenía conocimiento de socialización de nada, o sea, era literalmente una ugachaca.
Y terminó ahora con familia. Claro, bueno, era nada, estaba como que era un personaje que era full para desarrollarlo y logré desarrollarlo en rol, que fue la primera vez también que me metí tanto en rol. Y ahora Selene, que ya pasaron 2 años de la mesa, es una persona normal. Con sus mambos. Pero bueno, pero desarrolló mucho como personaje. Y siento que tiene mucho de mí ese personaje. Entonces, en ese sentido, por eso lo elijo. Porque fue como mi primera experiencia cercana de un personaje que yo haya podido desarrollar a ese nivel. El primero, aunque sea. Después, ponerle, me pasó con Luna. Con Remo no está ahí en proceso porque fuimos pocas mesas. Pero y bueno, después ya como máster yo creé muchos personajes así. Pero Selene fue como el primero. El primero. Con el que terminé de entender el rol. Tipo, lo empecé a disfrutar fuerte. También cabe aclarar que justo Selene es el personaje de mi mesa, de como yo como máster, que fue la mesa que vino después de la mesa esta, que hicimos una semana de rol y eso, que estábamos todos, y fue como cambiar de máster, porque yo por él nunca había mastereado, y mastereó, creo yo, parecido al otro máster, pero bastante distinto. Onda, yo quizás soy más de las reglas no son tan así, y hago otra cosa y qué sé yo. Entonces como que también más flexible, y yo creo que también depende mucho también el máster, cómo se desarrolla también el personaje. Sí, pero digamos que tu mesa la arrancamos con mucha manija, claro, de arrancar algo nuevo, claro, justo ya predicho todos juntos, porque las mesas anteriores había más gente, claro, nos fuimos sumando, y era como, bueno, va a ser la primera mesa que arrancamos todos juntos. Claro, fue eso. Como grupo. Yo creo que eso también fue bastante importante. More, tu personaje, que puedas elegir uno de tus personajes. Es muy difícil porque tengo a Tierns que tiene 80 páginas de trasfondo que jamás pude desarrollar porque está ahí. Es como... Ya lo vamos a retomar. En realidad ya agarré y tiene más porque la uní con mi mesa. Entonces todo cierra. Pero Tierns es como que tiene un lugar especial por ser uno de mis primeros personajes. Sí. Pero Nefe, que tiene 2 variantes, es como la variante de la mesa de Frey y la variante tuya, me gusta mucho porque Nefe también te escribí mucho trasfondo y fue como lo leíste y yo estaba contenta porque era como que podías agarrar un montón de cosas. Ya se va a desarrollar un poco más también eso. Sí, pero por eso estaba contenta, era como había escrito bastante y que lo estuvieras usando era un golazo. Lo tengo en cuenta todo el tiempo. Por la variante de mi mesa que tiene amnesia. Bueno, ahora. Pero digamos que la variante de tu mesa surgió del rol escrito de la manija de la mesa de Angie. Claro, porque los chiquitos no podían esperar a la próxima sesión y se ponían a rolear sin la base. Yo tipo, hijos de mil. Eso no es canon. Al grupo, hijos de por lo menos. Como no era canon, decidimos meterlo en mi mesa que cagamos. Claro. Entonces, tuvieron 2 tipos de desarrollo distintos. O sea, era como lo que tenían ganas de que llegue, de que Nefe se vaya curando de espanto y que vaya como dejando esa personalidad de la empresa o la organización. Sí. Y que en tu mesa lo está logrando. En la mesa de Freddy no se acuerda, entonces no cuenta. Pero también el que tengan distintos tipos de magia y es como... Me gusta mucho el personaje en sí porque también refleja mucho de la personalidad caótica que tengo yo. Entonces es como... ¿Quién se mandó una cagada? Y yo. ¿Y quién? Y Nefe. Sí, y Nefe. Es la respuesta, Nefe. Angie. Y yo, complicado también por el mismo lado de More, de que le tengo mucho afecto a William, que es el mismo que está con Tiance en la misma partida. Porque fue el primer personaje que yo dije, lo creo totalmente de cero. Porque por ahí el primer personaje, sí, lo creé con 20 páginas, qué sé yo, que era Daenerys, era muy tipo basado en Daenerys. O sea, era Daenerys, casi. Sí, habías tomado una historia que te había gustado y la habías vuelto a personaje. Claro, el personaje, la personalidad era la misma y lo metí en una historia, ¿me entendés? William fue el primer personaje que yo creé, mentira, el segundo, porque hice a Alicia antes. Ay, Alicia, me había olvidado. Ese es un muy buen personaje también. Ese GPO. Pero bueno, siento que a William le metí como que más ganas de, tipo que también le hice 20 páginas de trasfondo y dije, bueno, le mando y le hice, aparte terminó siendo cualquier otra cosa, bueno, ya van a saber el santiagueño. Amor salvaje. Lo quiero mucho porque también pasaron por esas situaciones así de como sí, mucho desarrollo. Mucho desarrollo de personajes. Creo que ese es uno. Y después, creo que es más por el tema de cuál se fue desarrollando más.
creo que Sky viene después por el tema de que es el segundo, el que vino después de William. Son como las dos caras de la moneda, porque uno es tipo legal bueno y el otro es tipo caótico neutral. Entonces, como bueno, son los dos que más los dos polos opuestos. Claro. Es como que uno es un paladín y de la... Era de la luz. No, es un paladín de la... no me sale la palabra. Bueno, el que tiene que... El de la redención, ¿no es? Sí, el de la redención. Bueno, el chabón tuvo un pasado oscuro. Claro, sí, es un personaje muy random. Pero bueno, y la otra es una monje que a mí, clase monje, me encanta. El Kokoro. Y semielfa, bueno, ahora terminó siendo Drow, pero bueno, porque la Master se le pintó. No es Elfa. No, soy Drow. Ay, es verdad que mi familia es Encima se acaba de enterar que la adoptaron, que la dieron en adopción en realidad. Pero a la fuerza fue dado adopción. Todavía no te enteraste. No, bueno, pero es adoptada. Llora. Bueno, esos son por ahora, porque por ahí, viste, como digo, se tienen que desarrollar en otras mesas, se tienen que desarrollar más los personajes. Siento que como que le falta un poquito más para desarrollarse y llegar a eso. Pero bueno. En mi caso, si bien con Eimer le tengo como muchísimo cariño porque es el que inició el clan de los Similar, que es los que manejan en mi mesa y todo, también estoy entre dos. Estoy entre Dag, que es el personaje de la mesa de Gali. Qué linda Qué lindo. Vayan a ver el video vayan a ver los videos de La Taberna del Tiempo Escondido en YouTube, que ahí van a conocer a Dag. Gracias por el chivo. Nada. Me pasa con Dag que es inimputable. Está tan mal de la cabeza que aunque haga las cosas muy mal, está bien. Y es muy querible porque es como un niño constantemente. Es como que vive su niñez a pesar de ser un adulto. Y está retocado, está loco, está re loco el chabón. Está de la mierda el chabón. Igual. Y a su vez me pasa que si bien Dag está como arriba en el top, también está por el otro lado Otso, que es otro pirado más que... Otso junto con todas sus otras personalidades, o solo Otso. No, el primer Otso, que bueno, para el que no lo conoce, obviamente que ya lo van a conocer, también en la taberna del tiempo escondido. Es un video que va a costar un huevo hacer, porque Otso tenía la particularidad que, además de ser Otso, o sea, ser él, con su personalidad, dentro de él habitaban 8 personajes más, 7 personajes, 8 eran en total. Entonces era como hacer 8 personajes en uno. Iba cambiando tipo de Imagínense mi manija constante y la esquizofrenia, porque era hablar con todos. Y volvemos al tema de la manija que tenían cuando arrancamos mi mesa, porque imagínate, fue como el chabón viene y me dice: mira, mi personaje quiero que tenga desorden de personalidad múltiple. Y es como... Esa fue la pregunta, si podía. Si podía. Yo dije, mándale. Luz verde para eso. Y a la semana siguiente le caigo con un personaje con 8 personalidades. En plan fragmentado. Claro. Que después le paso a explicar que no eran personalidades como un desorden, sino que tenía un quilombillo más adentro. Que de hecho todavía se sigue viendo en las mesas. Sí. Estamos todavía tratando ahí de resolverlo, pobrecito. Entonces, esa complejidad del personaje, porque había muchas variantes entre un personaje y el otro, entre una personalidad y la otra, porque uno era un niño de 7 años y otro, Tazar, que lo amamos, y después teníamos a Malgat, que es un loco pirómano de la guerra, padre de Selene. Teníamos a Revalor, que era es un fanático religioso basado en los pastores brasileros que se suelen ver en la tele a las 2, 3 de la mañana a los gritos. ¡Pare de sufrir! Exactamente, muy así. Y bueno, Ara, que es una señora, es una lady que utilizaba un abanico. O sea, ellos se daban cuenta que cambiaba de personaje porque utilizaba un abanico como objeto, y cuando hacía el ruido del abanico abriéndose es porque entraba Ara. Hermoso igual. Amamos a Ara. Y bueno, gracias, Araquiel. Y ahí estaba. Era todo un desafío
para mí como jugador, porque no solo eran personalidades, sino porque eran formas de hablar completamente distintas. Uno hablaba a los gritos y el otro hablaba así, porque tengo 7 años y hablo así. Y en el nombre de Requiel salgo yo a dar luz y oscuridad y todo, y se iba toda la puta que lo parió. Era todo, era muy bueno. Era muy bueno porque le diste a cada personaje una forma de interpretarlo muy distinta, porque no es que vos podrías haberte hecho la vida más fácil y hacer personajes más similares, que también hubiera sido más difícil en el sentido de cuál es cuál, cómo los identificamos. Pero vos le buscaste así la vuelta de, cada personaje es bien distinto y te vas a dar cuenta cuando cambie. Y nos dábamos cuenta. Utilizaba el abanico, que cuando no hablaban los personajes, cada personaje tomaba el abanico de una forma distinta. Que, tengo que confesar que el abanico solamente lo tenía porque hacía calor. Y era como un elemento. Como un elemento interesante. No que arrancamos en enero. Claro, entonces hacía calor, andaba con un abanico porque pintó y era. O lo usaba como abanico, o lo usaba como espada, o como lápiz para el niño de 7 años. Entonces es como. Está Otso y está Dag, que son como mis 2 personajes que están arriba. Que no quiere decir que los otros los quiera menos, los quiero demasiado a mis otros personajes. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente creo que les falta más desarrollo a los demás. Bueno, yo no la nombré porque tenía una, pero Luna está ahí. Luna está ahí y de hecho Luna que son 3 también, también tuvo mucho desarrollo de personaje. Es un personaje muy distinto a Selene. Por ahí no en personalidad, pero sí en trasfondo. Tienen cosas muy porque parecidas, lo hice yo, claramente. Pero bueno, yo de Luna basé toda mi mesa. Mi primera mesa la terminé mezclando con Luna, básicamente. O sea, y toda su vida. Posterior a la mesa de Freddy. Que ahí le buscamos como una vuelta. Al resto también, o sea, me es muy difícil porque ponerle a Eren también le tengo cierto como cariño. Siento que le falta un toque más de desarrollo y ya estaría en su punto culmine. Sí, yo siento que el desarrollo de cada personaje también, y el desarrollo que tenga actualmente, cambia mucho cuál es el que está en el top, porque es el que más está desarrollando. Claro. Yo a Ren, ponele que es el que hice para la mesa de Mole, lo amo también, pero todavía como no jugamos tanto, yo te está en proceso de desarrollo, pero yo sé que es un personaje que también lo voy a amar, y es... Mirfi también está de la mierda. Qué mal. Entonces, la esquizofrenia que no está en esquizofrenia. Yo quiero ver cómo termina eso en tu mesa, porque la verdad que no sé cómo termina. Es como que están todavía en proceso, ponele de salseo, que es yo lo amo igual. Yo amo a que jugamos que 3 veces 4 son personajes que recién arrancan y que recién se están empezando a desarrollar y falta ese proceso. Lo mismo con la mesa del sol, que jugamos por ahí 2 o 3 veces, entonces son personajes que están en desarrollo también. Es verdad. A mí me pasa con Arai que me obliga a salir de mi zona de confort, por ejemplo. Bueno, el chabón se expone. Bueno, si bien ahora me estoy exponiendo, es como se expone todo el tiempo y así se manda las cagadas. Claro. Es como... Bueno, yo Bastian es re tierno, es re sensible, es como la parte más sensible mía, sería el chabón, y es como, es un golden. Es un golden retriever. Es un golden, es verdad. Es literal, y es como que yo venía de personajes que eran tipo Eren, creo que era el único. Eren llega así pasado, sí, muy parecido a él, Eren de las últimas temporadas de recién hiciste un genocidio en una convención otaku. Está basado en Sasuke Itachi, por un lado, y en Eren de Shingeki no Kyojin, así que va a terminar mal. Y nos quedó responder el personaje no propio que más les guste, que puede ser en el PC todo. Ahí se me complica. Se me re complica. ¿Por qué? Porque hay muchos. Hay un montón. Yo agarraría a todos sus personajes y los abrazaría. Tipo, yo tomaría por ahí no de personajes de los otros, porque siento que ahí ya es como que lo mismo. Vamos a un NPC. Vamos con NPC. Nuestro NPC favorito. Pueden ser de la mesa de uno o pueden ser de la otra. Vamos a hacer de otra y de uno. Y de uno, claro, hacemos las dos. Okay. Tu NPC favorito que vos hayas creado y el NPC favorito que haya creado otra persona. Es difícil, porque NPCs hay muchos. Hay muchos icónicos también, tipo el Varón Rojo, que por ahí es re viejo y es... Bueno, pero son Varón Rojo Sounds. Varón Rojo que quedaron en tipo los memes. ¿Cómo era la que trabajaba con la institutriz? La institutriz, que quedó viva, esa desgraciada. Pero bueno, hay mucho en el favorito igual. Es como yo diría por ahí más pensarlo en del momento. Tipo, para no irnos, pues si vamos de acá a todas las mesas que hemos jugado, por ahí nos vamos mucho... Y parados. Es hermoso. Si bien en realidad yo también, pero y parados creo que es el personaje con menos información y más...
Sí, sería casi un NPC propio ese, porque lo creaste vos a Iparaus. Iparaus es un hipopótamo, un hombre hipopótamo, Sí. cordobés, con acento cordobés. Peronista, que conocimos en la mesa de Lali. Sí. Y es un capo. Divino, Iparaus. Sí, terminó como presidente. Tal de poder de Iparaus, ha metido la política ahora. Sí. Ya sabremos de Iparaus próximamente. Se acerca ese momento cada vez más. Yo creo que Juan Carlos me gusta mucho. Sí, Juan Carlos es un carpincho. un carpincho no tan carpincho. Un carpincho. La temática de Juan Carlos es un carpincho falopero. O sea, que toma mate. Así inició, así lo conocieron a Juan Carlos. Sí, o sea, esa era la... ¿Y cómo arrancó? Que no se ha hecho papi. Es divino, qué personaje de bien. Sí, muy bueno. Y después... porque hay un montón. Hay muchos. Yo estoy... Mi cerebro está tipo viendo todos los NPC. Martita, ¿no es la de la mesa de la que le alquilamos la que le ganamos? La que Agus la ganó la escritura en un juego de póker. Exacto, la escritura en la casa en un juego de póker y encima le dijimos, bueno, te podemos dejar en la casa pero te la alquilamos y se la alquilamos pero por las nubes, tipo, el precio. Pobre Martita. Hay muchos. Spirit es un personaje muy tierno, es un nene que nos encontramos también en la mesa de Pim, pum, pam, toda esa familia es hermosa. Es muy bueno. Aguante Pim. Sí, toda esa familia del bien. Sí. Como, Indra, ¿qué pensaste para poner el nombre de tus hijos? Pim, pum, pam, mamucha. Es horrible. Lo peor es que acá a una cuadra hay una panadería que se llama Pim Pum Pam. Cada vez que paso es como... ¡Ay, no! Hay que tirar de 20, por Dios. Sí. No, yo creo que mío NPC, bueno, Famer, pero porque es muy importante para el trasfondo de mi mesa, entonces es como que, o sea, es mi hijo. Es mi hijo. Es mi hijo, pero por cariño únicamente. Como gracioso siempre me va a divertir mucho Todd, de los NPC que yo creé. Que Todd fue un NPC que yo creé cuando arrancó la mesa en sus inicios, para que acompañe al equipo, tipo para tener yo un jugador que manejar y que los pueda guiar por ahí con eso. Que los chicos le hicieron mucho bullying. Le hicimos mierda. Y lo odiaban mucho. No, pero tiene una verdadera razón. La única que lo trataba relativamente bien era mi personaje. Bueno, pero vos no estabas cuando me quiso matar. Bueno, que los chicos lo bullinearon tanto que el chabón se fue literal porque era como mucho bullying. Pero bueno, solo me da risa por cómo se dieron las situaciones. Mención honorífica a todos. Solo que a Vera lo quería mencionar solo porque es gracioso. Porque en la primera mesa erró uno de los ataques que le pegó en la a primera Sky. mesa ellos eran controlados mentalmente y el chabón fue controlado y atacó al personaje de Angie y a partir de ahí lo odiaron. Claro. Y lo obligó a meter la mano dentro de una trampa. ¿Y cómo no sé? Orden imperioso. Claro, lo traumatizaron mucho. Y él después dijo... Lo hubiera hecho igual, claro. No me podía arriesgar a que diga que no. Era buena persona, era buena persona y lo rompieron. ¿Sabes qué pasa? Que justo esos personajes de esa mesa son muy... bulineables, sí. Sí, mal. Ustedes también me bulinean todos mis personajes. Pobrecito, ninguno se puede mantener mucho tiempo. El de tu mesa, el de las vacas, ¿cómo mierda? ¡Ay, Juan! El cartógrafo que es como, tenía una sola tarea, cuidar un rebaño de vacas. ¿Sí? Bueno. Rebaño. Sé cómo perdés 40 vacas. 40 vacas perdí. 48 vacas. 48. Otro NPC icónico es Zug. Sí, claro, ¿cómo olvidar a Zug? Muchas gracias, señoritos de Alice. No nos podemos olvidar. Zug y Gruz es Gruz. Eso fue fantástico. Sí. Después de la mesa de Angie, bueno, Aiden no sé si... Bueno, Aiden cuenta. A Aiden lo quiero, pero tengo un cariño especial porque mi mesa viene de una historia que yo estoy creando como libro. Entonces, es un personaje igual de mi libro. Sí, pero bueno, para mí NPC Miriam. Es mi personaje favorito de mi mesa. Claro, para mí amamos Miriam es una de los villanos, digamos, que todavía no conocen bien igual. Algunos sí, otros por algunos... No es un villano. No es un villano, es incomprendida. No me interesa. Es un 50-50. Pasaron muchas cosas para que ella esté así. De mi mesa, a mí sí, yo voy a decir Miriam. Y un personaje que no puedo mencionar de mi mesa porque todavía no apareció como tal. Destruir una nación no te convierte en villano. No, pero... Después, bueno, creo que toda la familia de tu mesa, Freddy... Es como que
no sé si son NPC o personajes, porque como que los conocemos mucho como personajes también, tipo Amy, el gato, eso, entonces como que van ahí de la mano. Muertos, sí. Muertos, claro, van todos de la mano porque son todos personajes que conocimos en claro. mesas, entonces son personajes, pero como NPC también tiene su papel, claramente. Claro. Y bueno, vamos a hacer una mención honorífica a Morana porque no sé por qué pintó eso. No es un NPC, pero Porque acá se va a estar enterando degradada NPC. No, pero sí. Pero acá se va a enterar de que está embarazada de mellizos. Felicidades. Probablemente lo escuche antes Y por no acá sé- que en la mesa. No creo que lo escuche. No sé si lo va a Y no escuchar, solamente en una mesa. hagamos mención, especifiquemos para el público, Morana es el personaje de la mesa de Freddy que tiene nuestra amiga Sol, que rolea con nosotros, pero bueno, ha tenido un par de... es muy lineable el personaje y siempre lo molestamos a Sol específicamente porque en todas las mesas siempre termina de alguna manera embarazada. Entonces quedó como chiste y bueno, ahora es como que se está cumpliendo. Entonces cada vez que no viene nos aprovechamos y la hacemos quedar embarazada de alguna manera. Pero Sí, se entiende muy feo, pero son... Pero esta vez fue el destino, porque fue con tiradas de dado y salió así. O sea, no fue... Aparte, o sea, no es que es literalmente tipo fue... Virgen María la loca, Vamos a aclarar eso. No, por eso, se presta también. Claro. Pero fue 100% dados, porque yo dije, bueno, tirada para alguien que le pase algo. Dije, tiro un dado para quién, salió Sol, así que personaje Sol, Morana. Dije, bueno, a ver qué pasa, y salió eso, ¿no? Fue 100% cosa del universo. Y del 1 al 100, el 100 era el embarazo de mellizos y le clavó al 100. Es como si la jugabas a la quiniela, la no liga, salía. Pero la liga con dados y todo, o sea, con las pocas... Siempre cambiamos como, bueno, para ver si la otra vez salió, porque bueno, es probabilidad, porque es la mitad del dado. Bueno, vamos a hacerla una menos. No, sale igual, es así. Siempre con los dados la termina ganando. Surgió y ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo NPC tu mesa, Spirit y Paraos. Los adoro. Amon también. O sea, lo poco que vi de Amon. Y Amon lo están conociendo ahora. A mí ya hace muy egocéntrico. Me encanta el Eren tirado en la cama. No puedo hacer nada, estoy cuadripléjico. No puedo hacer nada. Es que estoy acá, estúpido. Estoy postrado en una cama y no me puedo La levantar. interpretación de Eren es buena. Es muy buena. Es mejor que la mía. O sea, me gusta más el personaje Es de Eren. gracioso de Eren. Sí. Me gusta más el Eren de la mesa de Lali que mi propio personaje Garmello. Tu mesa, Angie. Me acuerdo de Maika y de Riker. Riker. Yo para mí Maika siempre tuvo un plan medio raro. No, y fue te como, pareció. El Striker Y viejo. El Striker viejo. El Riker. Qué viejo. El Riker Que es bueno, un muy que buen personaje. nuestra teoría es Con que mucho está Gil. trasfondo. Sí. Con mucho trasfondo. Y sin tantos años de vida. Arrancaban de nuevo, tío. Tienen teorías conspirativas de que puede llegar a ser uno de los dioses de la religión del Es mesa. un viejo Confirmada. ebrio, Confirmada igual. violento. Y bueno, No, nada que ver. o sea, Era rehabilitado de alcohólico. ¿Quién es que dijo que era alcohólico antes? A Vos. mí me lo dijiste. No, vos, no. Él lo dijo y yo lo creí. Vos creíste que era alcohólico. Le ofrecí alcohol y me dijo, no, ya no tomo más. Dijo, fuiste alcohólico, macho. Listo. o sea, como que de tu mesa tengo muchos NPCs que me gustan. Está también como NPCaste a Bel. A ver, La mamá de NP. Sí. O Ay, Miriam. Y Miriam. Minos. No me acuerdo de Minos. Sí, yo me acuerdo, yo te iba a mencionar cuando hablaste de Otso que fue bueno el plot twist de que de repente Minos había muerto y estaba en Otso. Pobrecito. Pobre Minos. Se va a morir. Y o Miriam. Siento que NPCs podríamos hacer 10 capítulos. Pero nadie Sí, nombró no. al patrón en la mesa de Freddy. Aguante No, Castasar. claro. Castasar. El Castasar. Castasar también. Bueno, en realidad todos los patrones son bastante piola. Sí, re sí. Sí. Re tiene que estar Me nombrados también. Sí, pero hay para tirar Y de para la mesa adelante. Menfrid, pero no saben por qué. Supongo que porque eso ya lo tenemos contaremos cosas. cuando hablemos de cada mesa en A mí particular. Y me hablemos gusta de- mucho eso también. Me había olvidado, me quería mencionar. Así como me olvidé de Riker. Pero Así sí. que bueno. Pero Bueno, siento que estos son temas que vamos a tocar en siguientes mesas, así que si les interesa, síganos escuchando. Ya vamos a hablar de cada mesa en particular y contar por ahí más Más de los personajes Más nombrados. específicos, sí, más Con para que más se detalle. entienda mejor y más detalle. Así que si les interesa, nos pueden seguir. Y también vamos a seguir hablando de lo esotérico. De hecho, es muy probable que la parte 2 de este mismo podcast, en nuestros inicios, en lo esotérico. Así que Estén al tanto. Que hay temas delicados para tocar. Que ahí también tenemos mucho para hablar. Claramente por eso el podcast se llama Dados Macumberos.
vayan a la Taberna del Tiempo Escondido en YouTube, por favor, que tienen las anécdotas de algunos de los personajes que mencionamos acá, sobre todo de Freddy, así que ya saben. Bueno, esto fue la primera parte del episodio 2, vamos a hacer como las temporadas nuevas de Netflix, parte 1, parte 2, de la quinta temporada. No, el capítulo Inicios. Capítulo Inicios, parte 1. Esto es Dados Macumberos, gracias por escucharnos. Y nos vemos la con próxima. Los dados. Adiós. Adiós. Bye.